Hola y bienvenidos una semana más. Hoy vamos a analizar a fondo un tema que, bueno, casi todos asociamos con el final de la vida, ¿no? Como algo casi inevitable al envejecer. Pero las fuentes que hemos visto esta semana pintan un cuadro, pues, francamente preocupante. Hablamos de la osteoporosis. Para que entendamos la urgencia de esto, podemos pensar en dos personas. Por un lado, una joven, Sofía, de 25 años, activa, sana, y que seguramente piensa que esto no va con ella. Y por otro, su madre, Elena, con 55. Acaba de pasar la menopausia y empieza a pensar si debería preocuparse. Lo que vamos a ver es que las decisiones de Sofía hoy y lo que sepa Elena ahora son cruciales. La pregunta es, ¿por qué esta enfermedad silenciosa se está convirtiendo en una crisis a cámara lenta? Pues mira, has puesto el dedo en la llaga. El contexto que nos dibujan las fuentes es el de una tormenta perfecta. Una tormenta perfecta. Sí. No es solo que la población envejece, que eso es lo más obvio. Es la mezcla de varios factores. A ver. Nuestros estilos de vida, cada vez más sedentarios, dietas que no siempre son las mejores y, paradójicamente, que ahora diagnosticamos mejor. Por fin estamos viendo la magnitud real del problema. Para Elena, la amenaza es visible, claro, pero para Sofía, la ventana para actuar es ahora. Aunque ni se lo imagine. De acuerdo, pues vamos a meternos en las cifras, que es lo que de verdad enciende las alarmas. Desde luego. Se estima que 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres, mayores de 50 años, sufrirán una fractura por osteoporosis. Es una auténtica barbaridad. Una barbaridad. Pero lo que me ha dejado helada es la proyección. Para 2050 se espera un aumento del 54% de los casos. O sea, esto no es un crecimiento poco a poco, es una explosión. Exacto. Y es una explosión que ya está pasando. Las fuentes ponen el ejemplo de Brasil, que se puede extrapolar a muchos sitios. Vale. Allí ya tienen 10 millones de personas con osteoporosis. Pero es que su población de más de 60 años va a pasar de 33 millones a más de 40 en menos de 10 años. Este tsunami demográfico es el motor de todo. Entonces, el principal culpable es sencillamente que vivimos más. Es el factor principal, sí, pero no es el único. Y aquí hay un matiz que es fascinante. ¿Cuál? No es solo que haya más gente, mayor, es que ahora vemos la enfermedad mucho mejor. Hace décadas, si una persona mayor se rompía la cadera, pues se achacaba a la caída, a la mala suerte. ¿A cosas de la edad? Exacto. Cosas de la edad. Hoy sabemos que la caída fue la consecuencia, pero la causa de fondo era un hueso frágil. Así que esa curva que sube tanto tiene una doble explicación. Más gente en riesgo y por fin vemos el problema de verdad. O sea que el problema siempre estuvo ahí, pero ahora le hemos quitado el velo. Y la escala es abrumadora. Solo en Brasil 400.000 fracturas por fragilidad al año. Sí, Es que es una cifra que cuesta procesarla, ¿eh? No es un número, son 400.000 vidas que separan familias afectadas, sistemas de salud con una presión tremenda. Y todo por una enfermedad que, como decías, es silenciosa hasta que ya es tarde. demasiado tarde. Y a veces de la forma más tonta. La primera señal suele ser la fractura. Y no hablamos de un accidente grave, ¿eh? A veces es por levantar una maleta o un giro brusco. He leído que hasta por un estornudo. En casos extremos sí, hasta por un estornudo violento. Es increíble cómo puede algo tan grave pasar desapercibido durante décadas. Porque se gesta en silencio. Y para explicarlo, las fuentes usan un concepto que es la clave de todo, el banco de huesos. ¿El banco de huesos? Piénsalo como una cuenta de ahorros para toda la vida. Desde que naces hasta los 30 años más o menos, tu cuerpo está a tope construyendo hueso. Cada vaso de leche, cada vez que corres, es un ingreso en esa cuenta. El objetivo es llegar a esa edad con el mayor pico de masa ósea posible. Entiendo. Como acumular capital para el futuro, ¿no? Exactamente. Porque a partir de los 30, la balanza cambia. Dejamos de ingresar y empezamos, muy despacio al principio, a retirar fondos de ese banco. Para el resto de la vida. Para el resto de la vida. Por eso la prevención no es algo que Elena, con 55, deba empezar ahora. Es un proyecto que Sofía, a sus 25, debería estar maximizando ya mismo. Y para mujeres como Elena, llega un momento en que esas retiradas de fondos se disparan. La menopausia. Los datos son muy claros. Sin terapia de reemplazo hormonal,
Hasta el 25% de las mujeres pueden perder densidad ósea de forma muy bestia. Sí, llegando a perder hasta un 30% de su masa ósea en solo 10 años. Es una caída casi inevitable. Es un momento biológico crítico. Lo que ocurre, para explicarlo fácil, es un desequilibrio total. A ver. La caída de estrógenos hace que unas células, los osteoclastos, que son las que desmontan el hueso viejo, Las demoledoras. eso es, pues se vuelven hiperactivas. Y mientras, las que construyen hueso nuevo, los osteoblastos, no dan abasto. No pueden seguir ese ritmo. El resultado es que se pierde capital óseo a toda velocidad. Pero, ¿cuánto de nuestro saldo inicial viene ya de fábrica? O sea, ¿estamos hablando de una condena genética o de verdad podemos hacer algo? Esa es la pregunta del millón. Y aquí hay un dato que es demoledor. Cerca del 80% de nuestro pico de masa ósea lo heredamos. El 80%. Sí, la genética tiene un peso enorme, eso es innegable. Si en la familia de Elena hay antecedentes de fracturas, su riesgo es mayor. Punto. Uf, un 80% es un dato que puede sonar muy determinista, casi desmoralizador. ¿Significa que el 20% que queda es un detalle sin importancia o de verdad puede cambiar el pronóstico? Tiene un poder decisivo. Ese 20% es nuestro margen de maniobra y depende al 100% de nuestro estilo de vida. Es la diferencia entre llegar a los 70 bien o con una fractura que te incapacite. ¿Y ahí qué es lo más importante? Pues las recomendaciones son muy claras. Primero, la actividad física. Y no vale cualquier cosa, ¿eh? Se insiste mucho en los ejercicios de fuerza e impacto. Me ha sorprendido leer algo tan simple como caminar. Yo siempre asocio el impacto con correr o saltar, que no todo el mundo puede, claro. Es una buena pregunta. Una caminata a buen ritmo de verdad es suficiente para estresar al hueso. ¿Lo es? El impacto no tiene por qué ser agresivo. Caminar rápido, subir escaleras, bailar, todo eso genera microimpactos y tensiones que le dicen al hueso, oye, mantente fuerte. Y la musculación es especialmente buena porque el músculo tira del hueso, y eso lo estimula. Entiendo. Para Sofía, a sus 25, correr o el CrossFit es genial. Para Elena, a sus 55, caminar a diario y un par de sesiones de fuerza a la semana puede ser la mejor inversión de su vida. Vale, entendido. ¿Y qué más podemos hacer con ese 20%? El segundo pilar, la dieta. Necesitamos la materia prima, claro. Calcio y vitamina D. El calcio no solo está en los lácteos, también en verduras de hoja verde, frutos secos. Pero el calcio solo no basta, ¿no? Nos sirve de mucho sin vitamina D, que es la que ayuda a que se absorba. Y nuestra principal fuente de vitamina D no es la comida, es el sol. Con 15 o 20 minutos al día en brazos y cara puede ser suficiente. Y lo tercero es evitar lo malo, supongo. Evitar los ladrones de hueso, como los llaman. El tabaco, el exceso de alcohol y el uso sin control de ciertos medicamentos, como los corticoides. Vale, entonces, si el estilo de vida es clave, pero la enfermedad no da la cara, ¿cómo puede alguien como Elena saber si está en riesgo antes de la fractura? ¿Cómo se mira el saldo de ese banco? Afortunadamente tenemos herramientas. La más conocida es la densitometría ósea. Suena complicado. Para nada. Es una prueba súper sencilla, no duele, y mide la densidad de tus huesos en zonas clave, la columna, la cadera. El resultado te dice si estás en rango normal, si tienes osteopenia. Que es como el aviso, ¿no? La luz ámbar. Exacto, la luz ámbar. O si ya tienes osteoporosis. ¿Y con eso es suficiente para decidir qué hacer? No siempre, porque la densidad es solo una parte. Se puede tener osteopenia y un riesgo bajo de fractura, o tenerla y un riesgo muy alto por otras cosas. Ah, Por eso se usa otra herramienta que se llama Frax. Es como una calculadora de riesgo. Mezcla la densidad ósea con tu edad, peso, si fumas, antecedentes familiares, y te da un porcentaje, tu probabilidad de romperte algo en los próximos 10 años. una visión mucho más completa del peligro real. Mucho más. Esto me lleva a uno de los puntos más frustrantes que he leído. Hablamos de estas herramientas de calcular riesgos, pero parece que a menudo ni siquiera una fractura de verdad es suficiente para que el sistema reaccione. Se habla de un subtratamiento masivo. Es gravísimo. Es como si alguien llega a urgencias con una gotera, le ponen un cubo, pero nadie sube al tejado a ver por qué se hunde. ¿Qué tan grave es? Es la gran paradoja. Una persona que tiene una fractura por fragilidad, por ejemplo, de muñeca, tiene un riesgo altísimo de tener otra, mucho peor, como la de cadera, en los años siguientes.
Es de cajón. Pues los datos dicen que un porcentaje enorme de estos pacientes van a urgencias, les curan la fractura y los mandan a casa, sin un diagnóstico de osteoporosis y por tanto sin tratar la causa. Se repara el síntoma pero se ignora la enfermedad. Dejando la puerta abierta a la siguiente catástrofe. Totalmente. O sea que una vez diagnosticado, sí que hay formas de actuar, no es una sentencia. En absoluto, el tratamiento se personaliza mucho según el riesgo. Para una persona con osteopenia y bajo riesgo, como podría ser Elena si se lo detectan a tiempo, se usan medicamentos que frenan la destrucción del hueso. Para proteger lo que queda en el banco. Eso es. Es una estrategia de mantenimiento, de contención. ¿Y si el riesgo ya es alto o si ya ha habido una fractura? Ahí el enfoque cambia radicalmente. Ya no basta con frenar la pérdida, hay que reconstruir. Se usan medicamentos anabólicos, que estimulan a los osteoblastos, a las células constructoras, para que creen hueso nuevo. O sea que no es solo poner un parche. Para nada. Las fuentes usan una analogía muy buena. Estos fármacos son como si construyeras unos cimientos nuevos para reforzar todo el esqueleto. Es una intervención de choque durante un tiempo, y una vez reforzada la base, ya se pasa a una terapia de mantenimiento. ¡Ah, qué interesante! Es reconstruir desde la base. Eso cambia la perspectiva del tratamiento por completo. Totalmente. Demuestra que incluso en casos graves hay margen para mejorar y sobre todo para prevenir futuras fracturas, que al final es el objetivo. Muy bien. Pues hagamos un poco de balance. Si tuviéramos que sacar las ideas clave, ¿con qué nos quedamos? Adelante. Para mí, la primera, que esto no es un problema inevitable de la vejez, es una crisis de salud pública que se está acelerando. De acuerdo. La segunda, y quizá la más importante, es que la prevención es un proyecto de vida. Para Sofía, con 25, el mensaje es: estás construyendo tu futuro esqueleto ahora. Y para Elena, con 55, es que no es tarde, pero tiene que ponerse las pilas para evaluar su riesgo. Has dado en el clavo. Y el tercer punto sería que aunque la genética pesa una barbaridad, ese 20% que controlamos con el estilo de vida es absolutamente decisivo. Y que tenemos herramientas para medir y tratar. La ciencia parece haber hecho su parte. Sí, y esa es la reflexión final que me gustaría dejar. Las fuentes dejan clarísimo que tenemos el conocimiento científico y las herramientas para prevenir, diagnosticar y tratar la osteoporosis de forma muy eficaz. El camino está ahí. Pero, el propio análisis señala esa brecha enorme entre lo que sabemos y lo que hacemos. Ese subtratamiento del que hablabas. ya. Y esto nos obliga a hacernos una pregunta que va más allá de la medicina. Si la ciencia nos ha dado las herramientas, ¿qué barreras impiden que las apliquemos de forma masiva? Buena pregunta. ¿Es un problema de concienciación individual? ¿De que gente como Sofía o incluso Elena no ven el riesgo hasta que la fractura les golpea en la cara? ¿O es un problema de políticas de salud que priorizan curar la fractura en lugar de invertir en prevención? Seguramente una mezcla de todo, ¿no? Probablemente. Pero es una reflexión crucial si de verdad queremos evitar que esa explosión de la que hablan las cifras se convierta en nuestra realidad.